Bien, vamos a analizar el siguiente problema. Vamos a seguir trabajando con el tema de las calificaciones y pasarlos a letras. Vamos a seguir validando el tema de las calificaciones, que sea válido en un rango entre 1 y 5. Y ahora lo que vamos a agregar es que tenemos que ingresar un grupo de calificaciones, o sea, las calificaciones de un grupo de alumnos. Pero cuando nos dice un grupo de alumnos, no nos está diciendo cuántos alumnos son. Muchas veces eh, porque directamente no se sabe cuántos son, ¿sí? Tenemos una pila de cosas que hay que ingresar y no sabemos cuánto, ¿está bien? Por diversos motivos, o porque no tenemos tiempo de contar uno a uno, o porque siguen viniendo las pilas de papeles y en algún momento alguien va a decir, este es el último, pero no sabemos qué cantidad hay. Entonces, cuando no sabemos cuántas veces repetir, vamos a utilizar el ciclo que es el ciclo mientras, ¿sí? ¿Cómo funciona el ciclo mientras? Primero tenemos que determinar algo que se llama condición de fin. ¿Por qué? Porque trabaja igual que como hablamos normalmente. Mientras eh, suceda o mientras no suceda algo, voy a hacer lo que está adentro. Así funciona este ciclo. Entonces lo que tenemos que preguntar es por la condición de fin. ¿Qué tiene que pasar para que termine? Y una vez que determinemos esa condición de fin, en el algoritmo se coloca exactamente lo inverso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice que para terminar tenemos que ingresar un número 0. ¿En dónde vamos a ingresar ese número 0? En la misma variable con la que estamos trabajando, en la variable, eh, en la variable calificación, calif. ¿Sí? Entonces, en la variable calif vamos a ingresar 0 para que termine el algoritmo. ¿Está bien? Entonces, en el algoritmo, en el mientras, vamos a escribir mientras que calif sea diferente a 0. ¿Por qué? Porque mientras sea diferente, quiere decir que va a hacer lo que está adentro. Y cuando sea 0, va a terminar el ciclo. Por eso se llama condición de fin. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Tenemos que sacar los datos de entrada. Tenemos el grupo de alumnos. Eso significa que no sé cuántos alumnos son. Y como no sé cuántos alumnos son, el ciclo que voy a usar es mientras. Cuando no sabemos cuántos son, entonces siempre vamos a usar mientras. La variable con la que trabajamos se llama calif y la condición de fin cuando calif sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra condición de fin, cuando sea igual a 0. Datos de salida. Ahora nos pide que también contemos la cantidad de aplazados. Entonces, nuestro dato de salida, aparte de la impresión en letras, vamos a contar la cantidad de aplazados y eso ya sabemos que para contar necesitamos un contador. Entonces, mi variable se va a llamar con 1. ¿Por qué? Porque voy a contar cuánta gente sacó 1. ¿Sí? Definimos nuestras variables hasta ahí como siempre. Inicializamos nuestro contador, que es el contador de unos. Tenemos nuestro repetir, que ya habíamos hecho anteriormente, pero a este repetir, fíjense que le agregamos algunas cositas. Primero el mensaje, dice ingresa calificación entre 1 y 5. 0 para fin, que ese 0 para fin dice en nuestro ejercicio, ¿sí? Esa es la condición de fin que el ejercicio ya coloca. Va a haber veces a lo mejor en que nosotros no sabemos, o sea, el ejercicio no nos dice cuál va a ser la condición de fin. En ese caso nosotros tenemos que inventarle una condición de fin. ¿Está bien? Le agregamos un mensaje, le decimos que esperamos que ingrese tal cosa para finalizar y validamos en función a eso. Pero como en este ejercicio nos dice que para terminar tiene que ingresar 0, entonces le ponemos como mensaje 0 para fin, para que el usuario sepa que tiene que ingresar para que termine, ¿sí? Bien, entonces esa va a ser nuestra condición de fin. Ingresamos calif y fíjense que acá también varía algo. ¿Por qué? Porque el 0 ahora es válido, o sea,
no es una calificación, pero es lo que ingresamos para que termine. Entonces, se tiene que poder ingresar el 0 porque si no, no va a terminar. Entonces, en ese caso, este 0 sí es válido. Entonces, lo que hace es, como es que permite trabajar con el 0 porque el 0 es la condición de fin, ¿sí? Voy a agregarle acá ese comentario. Entonces, admite el, permite 0 porque es la condición de fin. ¿Ya está? Entonces, por eso es que es mayor o igual a 0, para que le incluya al 0. ¿Y cómo se usa eso? Una vez que ya tenemos la condición de fin, habíamos dicho que cuando calif sea igual a 0, va a terminar. Entonces, mientras calif sea distinto a 0, podemos ingresar al ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a... siempre lo que hace es lo contrario a la condición de fin para que se repita. O sea, el ciclo ingresa cuando es verdadero, ¿sí? Cuando se cumple. Entonces, si es diferente, quiere decir que sí voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando sea igual, recién voy a terminar. A eso se refiere. Procesamos la calificación como ya habíamos hecho. En este caso, como habíamos visto también, nuestro repetir está validando que esté en un rango válido, valga la redundancia. Entonces esto le voy a sacar porque ya no hace falta. ¿Está bien? Si no existe el número, vuelve a pedir que se vuelva a ingresar. Antes de terminar el fin mientras, hay que volver a ingresar la calificación. ¿Por qué? Porque o si no, nos vamos a quedar siempre trabajando con la misma calificación y no va a terminar nunca. Entonces, ¿cómo se hace? Se vuelve a copiar exactamente lo mismo que teníamos en el repetir anteriormente. Volvemos a copiar en una línea antes del fin mientras. Entonces, una vez que hizo todo el proceso, vuelve a pedir el dato y vuelve a iniciar el procedimiento. Va a aparecer todo lo que necesitamos hacer dentro del ciclo. Una vez que terminamos el ciclo, ahí recién puedo imprimir mi cantidad de alumnos aplazados, que es mi contador de unos, ¿sí? Entonces ahí termina nuestro algoritmo. Vamos a probar. Ahí dice, ingrese la calificación entre 1 y 5, 10 para fin. Si yo le pongo 2, me acepta y vuelve a pedir el siguiente. ¿Ven? Que este es el primero, ya imprimió el 2 y ahora me pide el siguiente. Vamos a suponer que el siguiente es 5. Entonces me imprime ese 5 y vuelve a pedir, ¿sí? Voy a ponerle 1, el primer aplazado. Vamos a ingresar otro valor, 4 por ejemplo, y vamos a volver a aplazarle a alguien, ¿sí? Y cuando ya no tengamos nada que ingresar, que tengo que ingresar, 0 para que termine. Entonces le ingreso 0 y termina. Y lo último que me imprime es la cantidad de alumnos aplazados es 2, ¿sí? Ese 2 estaba viniendo, eh, esos dos alumnos aplazados son los que se ingresaron. Acá ingresé uno con calificación 1 y otro con calificación 1. Entonces lo que hizo fue contar los aplazados y imprimir eso. Si nos fijamos, ¿cuándo cuentan los aplazados? Cuando el caso es 1. Fíjense, nosotros teníamos hasta ahora el escribir 1 y ahora también contamos. Ven que acá se pueden hacer más de una sola línea dependiendo de lo que necesitemos hacer. Ahí puede haber un ciclo desde, ahí puede haber una condición múltiple, ahí puede haber una condición, una bicondicional, ahí puede haber otro ciclo repetir, ahí va a haber lo que nosotros necesitemos para resolver ese caso que tenemos. ¿Está bien? Y en cualquiera de los otros puede ir habiendo otras cosas dependiendo de qué es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro resultado de la prueba de escritorio.